el día de hoy me dedico a dar clases de indoor cycling. Soy master coach. Doy clases alrededor de América Latina. He ido a Brasil, a Perú. He dado clases en Estados Unidos. He dado clases en Europa, en Milán. He dado cursos. No, o sea, yo no vengo aquí a convencer a la gente de hacer indoor cycling, sino que encuentren algo que verdaderamente les guste y que se les haga sencillo el mantener, digamos que un hábito de moverse. Yo a veces siento el indoor cycling como un tema de secta. Quedó como una loli que ya había llegado a ese objetivo, pero que todo el tiempo estaba pensando en no puedo comer esto, sí puedo comer esto, no, tengo que hacer ejercicio. O sea, como que ya mi mente... Muchos no saben, pero te vuelves viral en un evento que está al aire libre y das una frase y la frase detona, ¿no? A los pocos meses mi mami se quita la vida. ¿Nunca te diste ese espacio de pausa en la vida? Esta entrevista es patrocinada por ¿Qué tal, amigos de Media Palabra? Un gustazo tenerlos otra vez aquí. Ya saben, ya vieron ustedes en la carátula quién tenemos aquí. Vamos a hablar de muchísimas cosas, no nada más del tema de físico, sino también el tema mental, que es importantísimo, y tenemos a una súper experta en ese tema. Y para mí es un gusto tener aquí a Loli Nieves. Loli, bienvenida. Ay, al contrario, qué increíble ser parte de este proyecto. No, gracias a ti por venir, porque aparte contribuyes en este proyecto y aparte... Digo, hemos traído a muchísimas personalidades, hemos traído a doctores, te platicaba que han venido embajadoras, han venido influencers, músicos, bueno, un sinfín, pero no habíamos traído a alguien que nos pudiera hablar un poquito del wellness, y es esa parte tan padre que es, oye, me gusta ir al gimnasio, me gusta hacer ejercicio, ejercito mi cuerpo, pero también tengo que tener una parte para ejercitar mi mente, para trabajar sobre todo lo que tengo que crecer, para también curar heridas, y va a ser una plática padrísima. De nuevo, bienvenida y platícanos un poquito de ti. Muchas gracias. Pues creo que lo puedo resumir. Intentaré ser lo más breve porque, como todos, el background o mi historia es bastante larga. Si quieren les platico en general quién soy. Yo soy Loli Nieves. Y el día de hoy me dedico a dar clases de indoor cycling. Soy master coach. Doy clases alrededor de América Latina. He ido a Brasil, a Perú. He dado clases en Estados Unidos. He dado clases en Europa, en Milán. He dado cursos. Como todo muy enfocado a esta industria. Pero también tengo un proyecto que es como un proyecto que ahora sí engloba un poquito de más cosas, que es The Shift, que es una plataforma digital para poder experimentar todas estas herramientas, en este caso desde el creador, desde como que ya seas coach, ya seas psicólogo, sea lo que sea que a ti te mueva y que tengas especialidad en eso, que lo puedas compartir con tu comunidad específica. Oye, pues ya nos platicarás un poquito más de ese proyecto, pero vámonos a los principios. Claro que sí. Porque ¿de dónde nace el decir, oye, quiero empezar a hacer ejercicio, me quiero empezar a ejercitar? Yo por ahí conozco parte de la historia, he visto fotos tuyas de niña y todo el cambio que ha pasado en eso, ¿no? Sí, a ver, literal yo era gordita, o sea, yo de alguna manera no tenía los hábitos que tengo hoy y de alguna manera no... Como que ni siquiera yo me había dado cuenta. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que bajé de peso estábamos en casa de mi abuelita. Mi abuelito tenía Alzheimer y los domingos siempre íbamos, y pues después de comer enfrijolada, huevito, lo que fuera que desayunáramos, nos quedábamos ahí toda la tarde acompañándola, y en la tarde siempre era así de ley un helado de Dairy Queen y para rematar todo el desayuno. Y me acuerdo que mi papá esa vez, o sea, como que hubo un domingo específico que me dijo de que no, a ti no te voy a traer. O sea, primero preguntó, ¿qué quieren de helado? ¿Qué les traigo? Y yo, no, pues yo quiero uno de chocolate extra grande con wiri wiri guara guara. Y me dijo como, no, la verdad que no te voy a traer. Ya estás un poco pasada de peso. Que hoy en día, pobre, me lo van a funar. O sea, porque creo que todos podríamos mejorar la manera en que lo decimos, pero siento que le salió muy natural, ¿ya sabes? Sí. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, estoy un poquito gorda. Y me dijo, pues, o sea, un poco pasada,
Sí, y yo, o sea, como que yo no lo veía en mí. Y me dijo, ¿y qué se hace? O sea, yo le dije, ¿y qué se hace? Me dijo, pues podemos ir a la nutrióloga. Y ahí empezó todo como que yo tomé la decisión de, ok, pues si lo puedo mejorar. Siempre he sido muy así. O sea, si detecto algo, si conscientemente veo algo que puedo mejorar, me lo haya dicho alguien o lo que sea, decido hacerlo. Casi siempre. O sea, es muy rara la vez que digo no. Entonces fue como, ok, pues vamos a cambiar esto. Me acuerdo que era diciembre. O sea, te esmeraste. Me esmeré. O sea, mi papelito hermoso decía, agarra pavo, agarra ensalada. O sea, literalmente menú de Navidad. Y me acuerdo que no bajé nada en mi primera como visita a la nutrióloga. Y después de eso me encarrilé. O sea, empecé a bajar. Y ahí como que empecé a conocer hábitos relacionados a cuidar de mí, de mi cuerpo, pero muy enfocado en este lado de verme bien, ¿sabes? Como que todo venía de solucionar un tema estético más que solucionar algo interno. Tenías, perdón, ¿cuántos? En ese momento tenía 15 años. Ajá, sí, ese era la edad, sí. Sí, o sea, es esa edad en la que estás creciendo, que ya te empiezan a importar ese tipo de cositas. Y pues después de eso pasa un año donde me dicen, oye, ya estás lista, digamos que para la vida, ya pasaste, o sea, ya bajaste lo que tenías que bajar, de que, pues vete a vivir. Y yo ya no sabía vivir sin un papelito, o sea, ahí... O sea, fuiste muy estricta en ese tema, o sea, te daban tu dieta y estricto a gramo, día a día, hora a hora. Qué bueno. O sea, obviamente vacaciones y así, ¿no? Pero estuve un año o sea, yo estuve de que empecé a que me dijeron, estás lista, o sea, de que ya llegaste a tu meta. Graduada, vámonos. Graduada. Pero el problema de eso es que al final de cuentas, pues me acostumbré a seguir un papelito y seguir una dieta y no lo había hecho un estilo de vida. Y ahí entró como una fase de mi vida un poco más complicada donde tuve como mucho pleito con la alimentación. Y después de eso no sabía ya comer yo. ¿Pero sentiste entonces que te obsesionaste? Sí, 100%. Sí. 100%. Sí, ya era una obsesión de... Que después tuve que trabajar en terapia. Sí, claro, porque por eso te lo pregunto si lo pudiste determinar como tal, como una obsesión. Sí, o sea, totalmente. Y después de eso, obviamente me quedaron cosas buenas y cosas, pues su lado colateral quedó como una loli que ya había llegado a ese objetivo, pero que todo el tiempo estaba pensando en, no puedo comer esto, sí puedo comer esto, no, tengo que hacer ejercicio. O sea, como que ya mi mente en automático funcionaba como para mantener ese régimen y no vivir. Sí. Y de ahí me voy a la universidad. En la universidad yo me acuerdo que entró todo el mundo ahí digamos que nada más conocía yo esta parte de sentirme bien o hacer más ejercicio por verme bien, más que sentirme bien, honestamente. En mi universidad me voy a estudiar mercadotecnia a Ciudad de México y ahí me acuerdo que mi último semestre de la carrera acababa de empezar ciclo, acaban de empezar como grandes marcas de indoor cycling en México. Era completamente nuevo, o sea, no... En Villahermosa todavía no había. Sí, pues en Villahermosa que tendrá unos 4 años, 5 años. No, en Villahermosa ya tendrá 7 porque yo empecé 7 aquí. 7 años, bueno, 7 años. Sí, 7 años, pero no sé, o sea, como que a finales de mi carrera yo me acuerdo que eso era nuevo y yo me acuerdo de estar yendo y me empezó a encantar porque era como mi manera más sencilla de obligarme a hacer ejercicio, ¿sabes? Como que me gustaba hacer ejercicio, pero sí iba medio obligada, o sea, sí era como, tienes que ir para Y esto me acuerdo que me empezó a gustar mucho y ya lo hacía como por un tema de disfrutar el ejercicio. Sí. Que esto, la verdad, sería un tip que yo le daría a cualquier persona. O sea, yo no vengo aquí a convencer a la gente de hacer indoor cycling, sino que encuentren algo que verdaderamente les guste y que se les haga sencillo el mantener, digamos que, un hábito de moverse. No importa si ese hábito va a implicar hacer gimnasia, natación, karate, si ir a zumba, o sea... lo que sea, pero encontrar algo que a ti te funcione. Y me acuerdo que me empecé a visualizar yo en los coaches. O sea, yo iba a la clase y decía que me gustaría estar ahí arriba. O sea, como que me empezaba como que este gusanito hablándome como diciéndome, tú podrías hacer eso.
Y me acuerdo que aplicó para mi primer casting en México. ¿Después de cuánto tiempo de estar entrenando? La verdad no fui un entrenamiento. Era algo tan nuevo que no habían los entrenamientos que hay hoy en día. En ese momento la única manera era ser autodidacta y medio tú aprenderle ahí Y estar obviamente viendo cómo te enseñaban para tú hacerlo. Exacto. O sea, todo fue como así, pero no quedó en este primer casting. Era mi último semestre de la universidad y yo me acuerdo que yo decía de que no, me encanta Ciudad de México, aquí me quiero quedar a vivir. O sea, yo creo que me voy a quedar aquí, entonces tengo que encontrar un trabajo. Ya tenía como un trabajo de becaria, pero no me gustaba nada. Entonces como que decía, tengo que encontrar algo para poderme quedar en Ciudad de México. Y justamente voy a hacer un casting en Fitspin, que es el estudio donde di clases después, pero voy a hacer casting a Fitspin y me dicen de que, bueno, no, ni me dijeron nada, o sea, voy al casting. No pasa, no. Exacto. Oye, luego te hablamos, tampoco aplicó eso. Bueno, ese creo que sí. Luego te hablamos y yo vemos. dije, bueno, y luego es cuando. Ya pasó mucho tiempo. Un año pero después yo dije, oye, pero ¿será? no traes experiencia ni nada, o sea, también era ese tema de que, no. ok, qué padre, algún día te hablamos, ¿no? Pero honestamente era algo tan nuevo en México que, o sea, como que tenía la misma experiencia de muchas de las personas que lo estaban intentando. Porque era algo muy nuevo en México. Sí. Hoy en día, si tuviera que hacer un casting, sí me tendría que mega preparar y pero en ese momento era tan nuevo que siento que el casting casi todo lo hicimos igual. Simplemente siento que no era mi momento. Porque pasa en ese momento en mi vida fue como muy caótico, si lo queremos ver de una manera, porque es justo ese momento donde estás en la universidad graduándote y por primera vez se te acaba el manual, ¿sabes? Sí, claro. O sea, tienes tu manual de chiquito que primero tu papá, tu mamá o quien te esté acompañando en la vida te va llevando. Te dice, no, pues te toca primaria, te toca prepa, te toca tal, ahora te toca aplicar. Y terminando la universidad es como, ¿y mi manual? O sea, ¿ahora a dónde? Y yo me acuerdo que para ese momento muchas de mis amigas ya trabajaban en grandes corporativos, o sea, ya estaban unas que sí en PepsiCo, en no sé qué, o sea, y que si su fondo, que si su bono de ahorro y que si las prestaciones. Y yo de que, madres, o sea, yo aquí estoy de que intentando aplicar a clases y no quedo, o sea, como que me veía y decía, ¿para qué voy a ser buena? O sea, como que no entendía cuál era mi rumbo. Y eso que traías una formación profesional, o sea, tú te vas a una formación profesional, pero encuentras tu pasión en esto, ¿no? Ahí todavía nada más decía me gusta. Todavía no sabía que iba a transformarse como en mi pasión. Simplemente como que siento que siempre hay esta vocecita interna, ¿no? Como que este gut feeling de decir que algo se siente ligero, ¿sabes? Como que yo siempre lo identifico así. O sea, si se siente pesado, se siente ligero. Lo que se siente ligero por ahí es. Y si la vocecita interna no te habla, o sea, hay problemas. Si esa vocecita no te habla, hay problemas. Que no la escuches ya es otra cosa. Sí, incluso algunos nos tapamos para no quererla escuchar. Y todos hemos estado ahí, pero cuando esa vocecita no te habla, habla de mucha desconexión contigo mismo. Entonces, yo ahí la verdad sí estaba un poquito desconectada de mí. Entonces, es más fácil dudar de ti cuando estás desconectado de ti. Ante la incertidumbre, ¿no? Y en ese mismo semestre que me graduaba, entonces aplico para mi casting, no quedo. Después no me encantaba mi trabajo y así como que un siguiente paso que me pudieran ofrecer, como que no. A los pocos meses mi mami se quita la vida. Yo soy tabasqueña y toda mi familia está aquí. Y al suceder esto, pues como que era como que un cierre de mi carrera. Regresé a hacer mi tesis, o sea, me vine aquí como cierto tiempo, regresé a terminar mi tesis y se me abrió una oportunidad aquí en Villahermosa, en Tabasco, que de hecho, chismito aquí, era como una oportunidad en gobierno. Y al mismo tiempo mi papá iba a estar en gobierno. Sí, saludos a tu papá. Sí. Saludos al señor Pepe Nieves. Al señor Pepe Nieves, un abrazo. Y justamente llegó aquí, o sea, ya dije, ok, es un buen puesto, no tengo otra opción en México.
suena bien regresar a mi casa en este momento que acaba de pasar todo esto. Apoyo familiar, el estar unidos, el estar juntos, claro. Exacto, como que fue como que gut feeling, vámonos para allá, va. Llegando aquí me dicen, no, es nepotismo, no vas a poder estar en ese puesto. Me quedo manos vacías. Y estábamos trabajando, estaba trabajando mi papá mucho con una agencia de mercadotecnia. Entonces llego yo con la agencia de mercadotecnia y les pido trabajo, me aceptan y empiezo a trabajar aquí. Pero al mismo tiempo acaban de abrir el primer estudio de indoor cycling en Villahermosa, que es un estudio con el que estoy muy agradecida por haberme dado la primera. Marcas, no te preocupes. Sin problema. Es un estudio que se llama BeatBrite, que estoy muy agradecida porque me dieron la oportunidad, mi primera oportunidad aquí. Después de esto voy... O sea, tú ya entras a enseñar ahí. No entro directo. O sea, primero yo llego a Villahermosa como que con sí, este con todo bombardeo. este shock emocional, sí. con esa indecisión de qué voy a hacer de mi vida. Exacto. Se me cierra una puerta, se me cierra otra, tengo una tragedia personal. Exacto. Regreso a querer rehacer las cosas, no se pueden. Exacto. Me he considerado y considero tanto a mí y a mi familia como que muy resilientes. O sea, no he sabido yo explicar nunca cómo, y siempre que me dicen de que, wow, ¿por qué se ven tan fuertes? Nunca los sé explicar. O sea, es como que una fuerza que yo siempre siento que mi mamá nos ha de haber sembrado. No, si hay explicación, hay algo que se llama formación, que no lo vemos desde que naces y que te van formando tu padre, tu madre, y que te van preparando para todo en la vida. O sea, y muchas veces dicen, es que algo traigo, o sea, algo te fueron inculcando, claro, y luego totalmente. vamos entendiendo lo de grandes, ¿no? Sí, los dos creo que hicieron un trabajo espectacular. Entonces, en ese momento, por más que tenía puertas cerradas, o sea, yo seguía tocando puertas, ¿sabes? Como que no fue rendirme, fue, vamos a ver cómo sí. O sea, lo que queda es encontrar el cómo sí. Y perdón, Oli, que te interrumpa, que también una opción pudo haber sido quedarte en tu casa encerrada. O sea, también era una opción de decir, oye, yo necesito un tiempo, yo quiero estar conmigo, quiero encontrarme, me quiero acostar, caer en una depresión muy fuerte. O sea, pero encontraste también la forma de afrontarlo tocando puertas y queriendo abrir un camino, ¿no? Totalmente. Y ya llegó a BeatBrite y le dije al dueño de que, por favor, veme, me muero de ganas de dar una clase, por favor, es mi sueño, veme, o sea, solo veme. Y como que o sea, no estaba muy seguro porque el pobre traía todo lo de estar abriendo y todo. Fue como, a ver. Entonces ya me ve y me dice, órale, bueno, trépate. O sea, me da permiso de dar mi primera clase. Que en ese momento literalmente, o sea, yo no entiendo cómo me dejó porque de verdad seguramente sí lo hacía muy mal. Pero pues no había un parámetro porque era nuevo. Nadie sabía qué estaba haciendo en ese momento. Sí. Y en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Exacto. Entonces, me acuerdo que yo fui el primer sold out del estudio. Porque obviamente yo en mi emoción... No, tú hiciste branding. Tú has de haber hecho branding. Yo soy mercadóloga. Sí. Tú has de haber hecho un branding increíble y llénalo porque llénalo. Que era parte también de la validación de tu trabajo, sin duda, ¿no? O sea... Claro. Y doy la primera clase y... O sea, bueno, yo invité hasta a mi abuelita y al perro, o sea, a todo el que yo podía. Ven a mi clase, ven a mi clase. Doy la clase y me fascinó. O sea, como que dije, quiero ser buena o sea, esto me gusta, soy buena en esto. O sea, se me da, me encanta. Lo disfruto, la gente salió feliz, conecté. O sea, como que verdaderamente dije, encontré algo. O sea, aquí hay algo que me gusta y no lo quiero soltar. Por suerte, porque ahí todavía no era coach fija, eso era como mi demo. Fue la prueba. Fue la prueba. Y pues business wise yo creo que también le convenía al estudio. Si fue el primer sold out, pues fue... Oye, pues esta niña me va a estar llenando, a esta niña me conviene tener... Tiene aquí. poder de convocatoria por lo menos. Sí. Y al final siendo un negocio, ¿no? Y hablando de negocio, pues lo que te conviene es que tu negocio esté lleno. Claro. Entonces, pues nada, me invitan a quedarme como parte del equipo y súper feliz y agradecida yo, sí, 100% me quedo. Y a través de ese tiempo, al mismo tiempo yo era, digamos que godín en la empresa de mercadotecnia. Ah, ok, llevabas las dos cosas a la par. Llevaba las dos cosas. Honestamente es muy complicado que los coaches puedan vivir de sus clases. Por eso, o sea, por eso estamos perfeccionando The Shift. Es muy, muy difícil porque es una clase,
te pagan lo que la hora llena del espacio. Es muy difícil monetizarlo hoy en día. Aunque lo ames y te fascine, es muy complicado. Es como el músico, fíjate, ¿no? El músico muchas veces va y toca porque, bueno, en una fiesta, una vez a la semana, y es esa parte de inversión en el instrumento, en aprender, en perfeccionar, en capacitarte para 2 horas y te paguen lo que te puedan pagar, ¿no? Justamente. O sea, ¿y qué es lo que busca el músico? Volverse artista, ¿sabes? Que creo que aspiracionalmente es válido, pero también deberían haber maneras más sencillas de poder monetizar. Sí. Para el músico, para el coach, sí. En el caso tuyo, el coach, sí, tengo que llevar 2 cosas a la par porque no puedo vivir solamente de lo que a mí me apasiona y me gusta. Y honestamente todo igual era muy nuevo y yo sentía que, por ejemplo, mi papá no lo veía como un trabajo. O sea, era como tus clases de bici. Y obviamente no lo culpo porque él no lo entendía. O sea, y honestamente tampoco me estaba dando la remuneración económica que podría hacer tampoco sentir te ese trabajo. tampoco te daba la independencia económica de decir, exacto, oye, pues de esto vivo, ¿no? Porque no lo justificaba como tal. Exacto. Entonces, pues yo trabajaba en la agencia de mercadotecnia y literalmente también sentía que como que los convencí con un buen pitch pero que no me necesitaban realmente. Sentía que como que tenía que llegar, cumplir con cierto horario, pero que mi presencia era como, Dios mío, ya no sé qué hacer. O sea, empecé a ayudar a hacer anuncios ahí para Chedraui. De repente yo era como un comodín, ¿sabes? Y ser un comodín podrá sonar padrísimo si a lo mejor lo que quieres solo es ganar un sueldo, pero si lo que quieres es desarrollarte personalmente. Yo decía, no sé en qué soy buena aquí, o sea, no encajo, pero pues no lo puedo soltar porque es lo que me deja dinero ahorita. Y en eso, bueno, al mismo tiempo estaba en una asociación civil, o sea, parte de mi duelo fue llenarme, fue como que, ¿cómo muteo lo que siento? ¿Cómo muteo mi mente? Llenarme. ¿Nunca te diste ese espacio de pausa en la vida? Llegó pandemia y me obligó a tener ese espacio. Sí. No lo digo en un sentido de que, o sea, no lo veo como algo que naturalmente lo pude haber hecho, no nada más por el duelo, pero el duelo tal vez hizo que soy por naturaleza medio workaholic, o sea, he trabajado mucho en mi equilibrio en la vida. Entonces, tal vez naturalmente sí lo hubiera hecho, pero siento que el duelo todavía hizo que lo hiciera todavía más. O sea, como que sí, tú te sientes como que no andas en segunda ni en tercera, mucho menos en primera, ¿no? Y era como que tenías que bajar un poquito las velocidades, incluso a veces detenerte, pero también esa parte emocional te hizo meter otra velocidad, ¿no? Y decir, oye, mi escapatoria, mi fuga va a ser por ahí. Exacto. Qué increíble, qué padre. Y entonces o sea, como que no me gustaba porque tenía que ir de lunes a sábado y sentía que no. Y yo solo esperaba a que pudiera checar mi dedito a las 6 de la tarde para poderme ir a dar mi clase de bici. Entonces era como, pues al final me sentía atrapada en esa vida. Como por querer salir de eso, dije, ok, ya me harté, voy a tomar el camino fácil, que era para mí lo fácil decirle a mi papá. ¿Por qué? Porque ahí yo iba a tener horario de jefa. Sí. Pero por otro lado sentía que me estaba rindiendo, porque sabía que tampoco iba a encajar, que mi papá me abrió las puertas, obviamente, por decir, o sea, voy a ayudar a mi hija, pero sabía que tampoco me necesitaba ni nada. Entonces, como que llega pandemia y ahí es donde, o sea, ahora sí, frenón de manos, empiezo a replantearme pues muchas de las cosas como que quería en la vida. O sea, como que llega pandemia y para mí pandemia sirvió mucho para hacer pausa. Ahí descubrí muchas herramientas que me ayudaron a terminar de entender como que este año que llevaba yo solamente ejecutando en modo automático, en modo sin manual de la vida. Entonces prueba y error, dónde encajo, a dónde voy. Y ocupándote para no poder sentir esa soledad o ese espacio, ¿no? Exacto. Entonces llega pandemia y en pandemia lo que hice fue me invitan a dar una clase de funcional para pues bueno, todo el mundo se las ingenió en pandemia para sobrevivir. Y una empresa que tenía renta de vestidos para fiestas
Ajá. en Mazarik. O sea, imagínate una Sí, tienda sí, sí. de renta de vestidos para fiestas que abrió en pandemia. O sea, se querían dar un tiro a las pobres. Entonces dicen, pues tenemos que sobrevivir de algo. Porque ahorita nadie va a ir a una fiesta como para una renta en Mazarik. O sea, Sí. entonces en ese momento ellas crean como un campamento que eran de un mes, o no me acuerdo si eran 3 semanas, un mes, y me invitan a mí a dar clases en pandemia de funcional. Y ahí es donde por primera vez yo tuve como conocimiento con diferentes herramientas. Había un curso que era por ejemplo, de introspección, de autoconocimiento. Y me acuerdo que habían preguntas de quién eres, o sea, cosas que yo decía, la pregunta podrá sonar súper básica, pero no, Ese. no la ¿Qué quieres de puedo tu vida? ¿Cómo te contestar. ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10? Y tú dices en ese momento, espera. Exacto. Entonces, como que me meto a mi primera encuentro con esta parte de la introspección, del autoconocimiento, y me encantó. Entonces, como loca, yo toda pandemia me la viví haciéndome preguntas. Y haciéndome preguntas empecé a hacer journaling, que es una herramienta que hay en The Shift, y que yo voy por la vida Todo el diciéndoles mundo lo tiene que hacer. que lo deberían hacer, porque es agarrar una libreta y escribir. O sea, todo el merequetengue mental que tenemos en la cabeza simplemente es bajarlo a papel y darnos cuenta que no es el fin del mundo, y que ya teniéndolo ahí como que se hace más ligero y De tienes hecho, un Apple plano. sacó una aplicación nativa. The Journal. Ajá, The Journal para eso. O sea, 100%. para facilitarlo y que no tengas tú que buscar en el store algo, sino que ya venga nativo, ¿no? Claro, que igual yo sí recomiendo mucho. Anoten. ¿Por qué? Porque naturalmente hay una conexión química cerebral al momento de escribir, agarrar el lápiz. No descarto herramientas, porque también todos somos bien distintos y te sirve lo que te sirva. O sea, aquí Sí, literalmente... pero plasmarlo y verlo físicamente a verlo de manera digital tiene otro sentido, ¿no? Sí. Y me empiezo a preguntar como qué quería hacer, a dónde quería ir. Se acababa justamente el curso de ellas, de Root-Up, no, ¿cómo se llamaba? ¿Root-Up? No me acuerdo. Pero se acababa, y entonces era como, ok, ya se acaba esto, me encantó. Y ahí decido renunciarle. No, todavía. Me estoy saltando pasos de mi story. Entonces, se acaba como que el mes, y yo dije, me encantó esto. O sea, me encantó cómo tuvieron todas las clases de movimiento, y después cómo hubieron talleres complementarios de diferentes temas. Entonces pude aprender de 1000 cosas y descubrir cosas que ni sabía que me gustaban. Como medité, o sea, como que habían muchas herramientas, y decía, ya nadie lo va a hacer. Entonces decidí empezar a hacerlo yo. Y The Shift no era una plataforma. The Shift eran retos de 21 días. Eran retos de 21 días para mejorar hábitos. O sea, nos juntábamos 5 o 10 personas y entrábamos a tu Pues reto. no, mi primer reto tuve 60 personas. O sea, tu primer convocatoria para el reto. 60 O sea, lo haces a personas. través de redes sociales. Todo fue en Instagram. Ajá, haces Instagram y dices, voy a hacer un reto, y 60 Y personas. lo cobraba en 699 aparte pesos. lo cobraste y sin. Claro. Aquí mercadóloga, yo soy vendedora nata. O sea, ni el primero fue gratis, te pasas. No. O sea, muy bien. O sea, tú agarraste, armaste toda, porque lo aprendiste, Exacto. estudiaste y armaste todo. Y no lo hacía todo yo. O sea, tenía a mi especialista enfocado en meditación. Ok, ese daba las meditaciones. Tenía a mi especialista, tenía de todo. Tenía una Ale Cámara, la tenía en arte terapia. Había sesiones de moda. Hasta tuve a mi madrina Yoyis, que igual es como influencer de moda. La tenía dando tips de moda. O sea, como que eran masterclasses. Ajá. Y tenías conmigo mis clases todo el mes. Y meditaciones con Andri, con Patti, con Lau, que eran mis coaches de meditación. Padre. Y así empezaste a hacer blogs. Y hacía bloques, o sea, hacía ese... Lo hice como 2 veces y dije, ay, pues con esto estoy ganando lo que me paga mi papá. Ya no, y me fascina esto, pues ya puedo renunciar. Entonces renunció con mi papá. Era pandemia, o sea, qué lindo él que nos seguía dando. Pero como que yo dije, ok, esto ya me está dando en equivalente a lo mismo, entonces decido hacerlo. Al mismo tiempo
era pandemia y empezamos a grabar algunas clases en línea igual para la plataforma en ese momento de BeatBrite, donde simplemente salíamos, digamos que pues en vivos, no era así como que la gran plataforma, sino eran como en vivos y así. Y me acuerdo que ahí por primera vez me sentí muy fuera del equipo. Me sentí muy juzgada, muy criticada. Y ahí, o sea, nunca me ha gustado hacerme la víctima. No va por ese lado. Pero tú sabes, cuando se están burlando de algo que tú haces y que naturalmente para ti se siente natural. Cosas tan tontas como... Yo salía a mis en vivos y decía de que... Ay, que ya me voy a poner a llorar aquí. Pero salía a mis en vivos y decía como... No manches, vi que era en la vida. O sea, me echaba mi speech, que me lo sigo echando hoy en día... Pero eran las primeras veces que lo hacía. Y que tenías el valor de hacerlo. Y que tenía el valor de hacerlo. Claro. Porque y de se sentía compartirlo. natural. Y de compartir. Ajá. Es porque aparte no eres un personaje. O sea, yo te dije, te stalkeé, te estuve viendo antes de platicar contigo. Y hay gente que crea un personaje sobre eso y vende su personaje. Y al momento de vender ese personaje, se ve sobreactuado, se ve que no es natural, se ve que... Pero estos sentimientos son reales. Sí. Creo que nunca lo había dicho. A ver si no me funan aquí también. No te preocupes. Pero me acuerdo que por primera vez empecé a dudar de lo que ya llevaba un año haciendo y me sentía tan segura. Y como que dije, ay, pues no sé si es por aquí. Y pues ya había renunciado con mi papá. Y estaba en la pandemia, tenía una relación muy larga y me acuerdo que en ese momento nos dimos un tiempo, llevábamos 9 años. Entonces como que dije, ay, ¿qué me está atando a Villahermosa? O sea, siempre quise quedarme en Ciudad de México, ya viví mi proceso de duelo aquí, ya sané, ahorita no me estoy sintiendo tan cómoda en estos espacios, ya no me ata nada físico. Y si me regreso a Ciudad de México. O sea, como que decía, necesito regresar. Pero también regresar, o sea, sin nada seguro. Sí, obvio. O sea, qué bárbaro. O sea, decir, oye, voy ahora, caminé aquí, cierro lo de aquí y me voy a abrir una nueva brecha en una ciudad, en una jungla, ¿no? Y lo veía justo eso. Decía, ¿qué mejor lugar para crecer? Lo que quiero es crecer. O sea, lo que yo tenía claro es, esto me gusta, ya identifiqué en qué soy buena, lo busqué por demasiado tiempo, ya lo tengo, ahora lo tengo que crecer. Y aquí, si se están burlando de lo que para mí se siente como mi talento, pues no es aquí. Entonces decidí irme de Villahermosa, dado que ya no tenía la chamba, dado que ya había sentido que había sanado y que ya sentía que mi entorno en ese momento no me estaba conteniendo, que yo podía crecer esto y sentía que mi entorno me estaba conteniendo esto. ¿Y cómo lo canalizaste? Porque al final de cuentas no es tan fácil y aparte eres joven. Entonces también es manejar esas emociones para ponerte ese chaleco antibalas, para ponerte aceite en el cuerpo que se te resbale. ¿Cómo lo fuiste canalizando? Porque esto es el problema, que muchas veces el que genera contenido, el que tiene el valor de ponerse frente a una cámara, el que escribe algo y eso que escribe lo quiere compartir y al final termina siendo juzgado, criticado, burlado. Tú que lo viviste y que recibiste de todo esto también que platicamos, ¿cómo lo canalizabas? O sea, ¿cómo lo orientabas? ¿A dónde jalabas esa energía negativa? Bueno, luego platicaremos de ser viral porque ahí fue una tesis esa fue lo completa. Peor, ¿no? Ajá, pero esto fue la preparación. Fue la preparación, así. ¿no? Creo que tuve, o sea, de alguna manera la gran bendición. Ahorita que lo decías, la formación de mi entorno, de mi familia, no todos tal vez lo tengan. Algo que a mí me sostuvo mucho fue hacer journaling. O sea, lo recalco mucho porque era sacarlo y buscar más herramientas que me empoderaran. Y lo que no me servía, sacarlo y tal vez le quería mentar la madre a alguien, pero lo escribí en mi journal y se la mentaba ahí. ¿Te contenías? Pues es que no, creo que al final soy responsable. Digo, no con la gente, con tu journal, pues para eso era, ¿no? Para sacarlo. Soy responsable de mí, de poner mis límites, de hacer lo que está en mi cancha. Yo no le voy a ir a mentotear la madre a nadie si lo que él hace es responsabilidad de él. Yo soy responsable de mí, entonces mi responsabilidad es cuidarme. Entonces, a través de... Obviamente, hoy lo digo ya muy muy tranquila, muy fresca. En ese momento no sabía qué hacía, pero naturalmente lo hice. Naturalmente creo que de alguna manera mi corazón como que no me permite hacer eso, entonces prefiero soltar. Obviamente también he tenido que aprender a comunicar en ciertos puntos.
lo he llevado a áreas de mi vida donde con mi relación no comunicaba. O sea, llevo ahorita 1 año con mi novio y era como, habla, o sea, ¿qué es lo que no te gusta? Y hasta eso sí me cuesta. Sí. Entonces, también es aprender que todo en extremo es malo también. Pero bueno, me decido regresar a México y pues dije, a ver, lo que sé que no quiero soltar es la bici. ¿Ahora dónde voy? Entonces, era momento de ahora yo tocar puertas, pero pues ahora ya tenía un currículum. Ujú. Entonces voy a tocar puertas al mismo lugar donde me dijeron que no. Voy a Fitspin y, ¿sabes? Hay veces que tienes este gut feeling, la vocecita interna que te dice, es ahí, vas a entrar, o sea, me acuerdo que yo decía, voy a quedar, o sea, lo sentía, era como... Sí, ya estaba segura, ya lo... Estaba segura, o sea, yo decía, voy a entrar. Y me acuerdo que aún así apliqué a varios. O sea, al final es como la universidad, por más que tú quieras una, pues tienes que aplicar a varias. Así como la startup, si quieres, aunque quieras en una, tienes que aplicar a varias. Entonces apliqué a varios, me aceptan en uno antes que en Fitspin, empiezo a hacer mi entrenamiento, pero business-wise yo decía, nada más tiene un local, Fitspin tiene 3. Me llama Fitspin, porque al mismo tiempo me llama Fitspin y me dicen, oye, sí te queremos. Y entonces me tocaba como que decidir al que ya me había aceptado y al que se tardó en aceptarme, pero ya lo quería. Ujú. Y al mismo tiempo era el que tenía 3 ubicaciones. Entonces dije, ¿cuántas clases me pueden dar aquí? Exposición, ¿Cuántas la clases exposición me que pueden tú dar vas a allá? tener. Exacto. Entonces ya ahí entro a Fitspin y ahí me voy a Ciudad de México y seguí haciendo mis retos de 21 días, pero Ah, mira. no, lo empecé a dejar después porque empezó a crecer mucho ya mi carrera como coach. Que ahí para mí es donde justamente llego al lugar, pero otra vez yo sí lo veo como, puedo llegar al lugar gigante con 1000 networking, pero lo veo mucho en mi industria y en todas. Cuando no tienes iniciativa de hacer nada, pues es imposible que alguien más lo haga por ti. Entonces me acuerdo que llego al estudio y a los 2 meses fue como, oye, quiero hacer un workshop de indoor cycling. Ok, ya tú desde ya capacitando a gente, ya. Exacto. Ya lo empezaba a hacer. Habían 2 personas que ya lo hacían en México, que fueron justamente mis mentores, que fueron Mariana Moves y Ricardo Daguer. Y al momento de que ellos ya lo estaban haciendo, yo dije, yo también podría hacer esto. Y en Fitspin, a los 2 meses, obviamente les digo, oigan, esto está pasando, detecto esta tendencia como buena mercadóloga, detecto esta tendencia y me encantaría poderlo pues, hacer aquí. Y en ese momento, ellos me dicen, ok, va, hagámoslo. Y ya que lo íbamos a lanzar, esto era yo con otro socio y con Pepe Abreu, que es mi socio y mi mancuerna y mi equipo más grande en lo que hago. Y al mismo tiempo me dicen, sí, ok, va. Y de repente me dicen a los 3 meses, el día que ya iba a lanzar, o sea, ya todo listo, le dijimos de que, oigan, pásenos por favor la cuenta para ya, pues, lanzarlo al público. Porque en realidad es una capacitación que es cara, o sea, son... Y es una capacitación para instructores, digo, para que pongas en contexto a la gente. En ese momento no, era de instructores para... hoy en día la que doy sí es para instructores, pero la que daba en ese momento era únicamente, le llamamos riders. Es como para el usuario que va a la clase. ¿Por qué? Porque habían muchas cosas que se podían pulir en la técnica. Ah, ok. Era tu pase avanzado a ir a una clase normal, ¿no? Exacto. Me acuerdo que nos dicen, no, pues no se puede hacer aquí, porque como le digo a mis coaches que llevan 4 años, que la coach que lleva 2 meses va a dar el curso de Fitspin. O sea, no hay manera. Entonces... Dijiste, no, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer, me imagino. Bueno, ¿verdad? ahí sí titubeé, la verdad. Sí fue como, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero nos dijeron, pueden rentarme el espacio. Hoy en día eso me combinó 18 veces más, ¿verdad? Quitamos el By Fitspin y dejamos nuestros nombres. Y lo lanzamos. Y igual, un éxito. O sea, como que era el momento indicado para sacarlo. Un éxito, se supervende. Empezamos a hacer más ediciones. Con su branding, con su nombre, rentando espacio. Rentando el espacio, exactamente. Rentando el espacio. Y poco a poco me ha tocado crecer en una industria donde yo he crecido a la par de la industria. Entonces, sí, eso te iba a decir. Te tocó ese momento exacto. No es
Es decir, esto está llegando a Villahermosa, me toca empezarlo. Empiezan los workshops y me toca empezarlo. O sea, Exacto. te tocó ser pionera y aprender de todo eso. Exacto. Que también se vuelve un reto de evolucionar, porque hoy en día Sí. ya es tan grande que soy... Nadie en este mundo, o sea, es... Ay, ¿cómo se dice? O sea, que es... Sí, especialista o el... No, o sea, todos somos irreemplazables. O sea, claro. nadie es indispensable. Y en ese momento más, ¿eh? O sea, en ese momento en donde todo es ágil, en donde todo es rápido, en donde la gente quiere las cosas. Totalmente. Es el que está generando contenido, el que está haciendo las cosas, el que tiene más visibilidad, el que tiene más exposición, el que se vuelve viral. Y ahorita platicamos de eso. O sea, ¿cómo vas acomodándote? Y si te quedas en tu zona de confort, te van a reemplazar rapidísimo. Totalmente. O sea, yo creo que nadie es indispensable en el mundo y pensar que eres indispensable. Entonces, Sí. aunque me ha tocado ser pionera, pues también me ha tocado mantenerme a la altura o poniendo como que la vara un poquito alta para mantenerme en el lugar en el que estoy. Entonces, al mismo tiempo que se abrió la oportunidad de los workshops, se empezaron a abrir oportunidades de hacer como visitas, que hoy en día le llamamos guest coachings. Que vas y visitas otro estudio. Es como un mini tour en versión artista, que ya Sí, el qué padre, artista qué va padre. que sea acá, o yo me voy mañana, por ejemplo, a dar unas clases a Guadalajara, y así, o sea, vamos, digamos que por diferentes estudios, llevando nuestra experiencia a esos lugares, y me tocó también empezarlo en ese momento. Y honestamente, ahorita que me entrevistas, como que me voy dando Ya cuenta. recapitulaste en todo y dices, he caminado mucho. Sí, digo, he caminado mucho, pero estoy en una fase donde mis últimos meses se parecieron mucho al inicio de lo que te estoy contando. Sí. ¿Por qué? Porque al final empiezo a crecer, empiezo a dar pláticas, llego a conferencias, di una conferencia hasta en el mismo foro que dio Dana Paola en una plática de Shein, o sea, eventos, lo que quieras, y como que decía que me siento muy sola. O sea, ya llegué a esto que buscaba, ya llegué al crecimiento y decía, me siento extremadamente sola. O sea, me acuerdo salir de mi plática de Shein, salir en mi carro después, esa vez era diciembre, no pudo ir nadie de mis amigas, yo acababa igual de cortar, o sea, porque regresé y luego volví a cortar. La pausa. Entonces ahí acabo de cortar oficial. O sea, me sentía extremadamente sola y me acabo de sentirme una chingonzota en la plática, llegar a mi carro y no tener con quién celebrar. Y yo, ouch. Sí, es difícil. Fíjate que a mí me ha tocado, no a ese nivel, me ha tocado dar muchas conferencias. Y si estás en una ciudad, digo, en este caso estás en una ciudad nueva y dices, todo el mundo te saluda, quieres comer, quieres cenar, quieres hacer el otro, pero que tú por dentro te sientas vacío, ¿no? Dice, porque puedes estar rodeado de miles de personas, pero tienes esa soledad, ¿no? Y esa parte es la que también te va motivando y te va moviendo a hacer cosas, ¿no? Totalmente. Y pues entonces como que en esta búsqueda, el último año en mi vida se ha tratado un poquito más de, ok, siempre he tenido hambre de hacer mucho. Ahora, ¿cómo lo hago de una manera más equilibrada? Sin que sea sacrificar todo por sentirme sola, sin que sea... ¿Cómo pongo un balance? Porque soy alguien que va con la bandera en el mundo de que tenemos que generar este equilibrio de trabajar mente, alma y cuerpo, pero pues yo estoy desbalanceada totalmente en esta área. Podría hacer 500 clases, pero ¿cómo estoy aquí? Y el último año para mí ha sido como muy bonito porque la vida siempre, yo creo que la vida siempre te escucha y siempre, si tú haces cosas, la vida da 18,000 más pasos por ti. Y en mi último año tomé como que la decisión de desacelerar, de ir un poco más lento y de buscar equilibrio. Y justamente conocí a mi novio. A los pocos meses decidí dejar la ciudad. Todo fue así, o sea, como que todo siempre tuve que tomar las decisiones en el último año así. Y llevo 3 meses de regreso en Villahermosa y justamente estaba en una fase de ¿y ahora cuál? O sea, ¿ahora qué hago? O sea, como que lo que hago ya generó esto, ¿ahora qué hago? O sea, no
yo unos meses como que un poquito perdida, pero siempre confiando en la vida, pero siempre que no tienes algo es bien complicado. Entonces estos últimos meses solo he estado como en un trabajo de agradecimiento de lo que ya hice y de confianza. Sí, no en el de estar generando la necesidad de hacer algo, ¿no? Porque eso luego pasa. O sea, que pasé por ahí. Lo tenemos. Se me fue el nombre de ese escritor coreano que está en la sociedad. ¿El de Ikigai? No. Ay, se me fue. Pero mira, al final lo que habla él es mucho de cómo nosotros como personas estamos buscando siempre la productividad. Entonces, el día que tú no te sientes productivo, el día que tú sientes que no generaste, es el día que tú te sientes mal. Es el día que, oye, ¿qué hice hoy por generar? ¿Qué hice hoy? Entonces, termina siéndote en esa sociedad el espectáculo que llaman algunos de decir, oye, tenemos que estar trabajando en base a ese capitalismo y tengo que estar generando y tengo que estarme sintiendo bien, que no disfrutas la vida. Y se te va de la mano y se te va de los ojos en un ratito, ¿no? Decir, oye, nunca puse, no una pausa, porque no es caer en el conformismo de decirme, me voy a echar y ahora sí voy a disfrutar de la vida, sino de decir, durante el día tengo que tomar cierto tiempo para lo mío personal, para mi parte mental, para mi parte física, para todo, ¿no? ¿Y te la tomaste ahorita estos meses? Me la tomé estos meses y justamente llegué a la razón original con la que te conocí, que fue como este proyecto que empezó como un reto de 21 días, tiene poder. ¿Por qué no lo crezco? ¿Por qué no enfoco todo lo que ya aprendí, todo lo que conozco a un proyecto que pueda crear a partir de eso? Y como que en estos últimos días realmente o el último mes he vuelto a encontrar como un hilo, un camino, pero como que sí me gustaría recalcar que tal vez todo lo que ven hoy en mi vida podría parecer que tengo la vida resuelta o que ya llegué a esa cima, a ese éxito, pero no, también he tenido estos lados donde me ha faltado equilibrio, me han faltado cosas que pues tú también decides. Creo que a todos les hacen felices cosas distintas y si a ti te hace feliz estar solo, o si a ti te hace feliz estar con alguien o con un gatito o con 10,000 amigos o viajando por el mundo, pero si no sabes ni qué te hace feliz, ¿a dónde te mueves? Sí, fíjate, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay dos tipos de personas, las que quieren ser felices y las que no. Y no me refiero a la palabra que dije hace ratito, ¿no? De ser conformista con lo que tienes, ¿no? Sino disfrutar lo que tienes buscándolo más. Si lo estás hablando de un tema económico, si lo estás buscando en un tema emocional o sentimental, pero sí disfrutar ese momento. Sientes, y esta es pregunta, y ahora sí cambiamos de entrevista, ahora sí vamos a... ¿Sientes que puedes transmitir este tema de sanación? O sea, ¿sientes que todo el proceso que has pasado, por todo lo que nos has platicado, que es increíble, crees que puedes ayudar a alguien a sanar, a alguien a salir de este tema de tristeza, a salir de este tema de soledad, y esa es parte de tu proyecto? O platícanos un poquito por qué crees en eso. Creo en eso porque justamente mis clases terminaron siendo mi prueba de todo eso. En el momento, ya voy a llorar de nuevo, pero en el momento que pues cierro mi capítulo en Fitspin, en el estudio en el que estaba, la cantidad de palabras, de cosas, de agradecimiento, de cartas, de mensajes que recibí y los recibo muy seguido, cada vez más. He estado en eventos de 200 personas, pues te bajas y te dicen cosas y dices, wow, ¿cómo ser yo? ¿Cómo dar una clase? ¿Cómo hacer algo que para mí se siente bien? Puede crear esto en alguien. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Yo no lo creía hasta que me tocó vivirlo repetidamente. Y cerrar este capítulo en México para mí fue justo eso, ese recordatorio de... Pero lo que pasa es que es intangible. ¿Cómo sacas una encuesta de todas las personas que sanaron en tu clase? Son números que no son cuantitativos, es completamente intangible. O sea, ese agradecimiento, Loli, decir, oye, yo venía preocupado porque mi hijo está enfermo, porque mi mamá está enferma, y estar contigo en una clase de 1 hora, de 30 a 45 minutos, ayudó a que por lo menos me desconectara y encontrara esa salida de energía, a como le quieras llamar metafísicamente o no, no sé, de bendición, de alma espiritual. O sea, es esa parte de transmisión, ¿no? Sí. Y fíjate que me vuelvo crítico en eso, porque lo platicábamos fuera de cámaras y antes de decir que a veces siento el indoor cycling como un tema de secta. Porque no juegan, perdón, ese no es el término. Se mueven estos sentimientos, ¿no? O sea, llega el momento en que tú lo haces por un fin físico de sentirte bien,
Pero si encuentras un motivador y encuentras una persona que te empuje y encuentras una persona que te hace pensar, que te hace sentir, que genera esa euforia, que genera que ves la luz, que ves el sonido, que ves la energía, porque hay gente que tiene ese talento escénico. Y ustedes como coaches, como instructores, se suben a un escenario, aunque están un poquito... Entra Dua Lipa. Sí. Y entra un personaje, entra un rockstar, entra un frontman que es... Oye, transmito y qué capacidad tienes para transmitirlo, ¿no? Y hay grandes ejemplos aquí. Creo que en la industria, al final, de wellness, de fitness, eso es lo único que genera una comunidad. Y un estudio sin una comunidad ni siquiera es negocio. Y por eso ahí es donde volvemos a lo importante que es creer en el poder que puedes tener en las personas a las que les das este servicio. Sí, llámese clases, pero es increíble que yo vaya a una clase de lo que antes algunos no lo ubican, algunos no lo entienden, nos ven gente grande, pero es lo que llamábamos spinning, que era estar en la bicicleta, que se transforma este índolo. Seguro les ha salido algún reel de y el tuyo, ahorita nos platicas del tuyo. De estos videos con luces, pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, aquí en Villahermosa, a mí un lugar que yo siento que lo hace espectacular es Connect, que es el estudio de mi socio, de Pepe Abreu. ¿Por qué? Porque justamente se enfoca en construir a esta comunidad, que es lo que tú llamabas secta, porque esa secta es lo único que hace que, oye, ¿por qué no viniste hoy? Oye, ¿por qué tal? Oye, oye, quiero ir a ver a mis amigos. Ya va más allá de quiero hacer ejercicio. Me siento seguro en ese espacio, en ese lugar, y por eso quiero seguir haciendo esa disciplina. Ya va más allá, ya volvemos a... Si hasta nos acordamos de mi historia, ya pasa de quiero bajar de peso porque estaba pasada, o quiero hacerlo encontrar porque simplemente me siento de liberación. feliz. Sí. Pero ahora te falta esta ancla final, que es tu comunidad. Sí. Que es esta familia que tiene estos mismos gustos, que puede acompañarte en este mismo proceso, y es lo que... Y ahora sí, con esto ya tienes la cadenita lista a la sanación. Sí. Que lo puedes ver en ejemplos que no son de bici. Lo puedes ver en Alcohólicos Anónimos, lo puedes ver en estos grupos de apoyos. O sea, estos grupos ya de comunidad es lo que genera esa retención y lo que hace que la gente pueda seguir en ese proceso. Oye, Loli, te saltaste una parte en tu historia padrísima que la verdad que quedé impresionado, porque aunque te stalkeé no sabía de todo. Esa parte en la cual das ese salto de tener 1,000 seguidores, 2,000 seguidores, a volverte viral. Platícanos un poquito de Dame Cobra. Se las vamos a poner ahí porque muchos no saben. Muchos no saben, pero te vuelves viral en un evento que está al aire libre y das una frase y la frase detona, ¿no? Platícanos un poquito de esa historia. El famosísimo Dame Cobra. Mira, la verdad que para mí ha sido wow, porque me hice viral a los 30, bueno, exageré 30, a las 2 horas de haber dado abajo un workshop donde yo les hablaba de no justificar lo que quieres. Y era la primera vez que yo decía en voz alta que me quería volver influencer. Y abajo era un retiro que se llama Prana, que igual lo ha hecho increíble porque ha sido, o sea, quien crea eventos wellness, vayan a estoquear a Prana. Ese fue su primer evento de 60 personas y ahorita acaban de tener, igual estuve con ellos como mentora hace un mes, y tuvieron a 200 personas. Entonces imagínate el crecimiento. Pero bueno, en ese yo me acuerdo que yo daba esa clase y antes daba un curso. Eso te iba a decir, aparte ya traías un antecedente, ¿no? O sea, ya venía todo un tema emocional, todo un tema de energía. Es lo que tú ves un fragmento de 30 segundos de algo que es intangible, de algo que es completamente intangible. Y me di cuenta, porque yo cuando me volví viral lo quería explicar y me di cuenta que me desgastaba porque no le iba a poder explicar a nadie lo que sentía. Todo lo que había. Y yo, antes de eso, pues ya doy mi curso y les digo, ok, deja de justificar tus sueños, diga en voz alta lo que quieres. Y dije, ok, yo por primera vez voy a decir que quiero ser influencer. Y tienes que aceptar lo que conlleva a veces el side effect de lo que quieres. Entonces, tienes que estar de acuerdo que a lo mejor para un influencer tiene que estar acostumbrado a recibir muchos comentarios o muchos comentarios negativos y... Dicho y hecho, me hago viral, pero no de la manera en que todos, wow, ni nada, sino todo el mundo de que, ¿qué es eso que está haciendo? Ay, yo le quiero dar cobra, ay, no sé qué. O sea,
una cantidad de mensajes. Mi hermano es creador de contenido. Sí, también. Síganlo también. Aquí les paso una lista entera de cosas para seguir. Entonces, mi hermano es creador de contenido, es Invierte con Pepe. Entonces, me acuerdo que antes de eso yo le dije, ¿cómo puedo crecer en redes? Y me dijo, tienes que ser muy constante, tienes que ser constante. Entonces, termina este evento y yo tenía un stock de videos. Imagínate cuántas veces me grabaron en ese evento, no sé, tenía 30 videos. Entonces dije, voy a subir uno diario. Y me acuerdo que vi ese y dije, no me gusta, pero mi hermano me dijo que tengo que ser constante. Se va. Y de repente, pum, 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 me empiezan a llegar. ¿Tú lo subiste? ¿No te yo lo subí, yo lo subí a TikTok. Lo subo y empieza comentario. Entonces le digo, Pepe. Bueno, tanto a Pepe y a Germán, que igual ha crecido mucho en redes, es otro. Seguro lo han visto, es el que hace indoor recycling, pero con sombrero, que igual es un crack. Sí. Él igual fue mi asesor, es un gran amigo. Y entonces agarro y les digo de que, ¿qué hago? Me están bombardeando, o sea, está bien, está mal, lo dejo, lo quito. Me dijeron, déjalo. A ver, yo era novata. Ya una vez que entiendes todo cómo se mueven redes sociales, o sea, yo hasta cotorreando con el de Inventadas o con el de Whitezican, de que, ay, sí, sube por favor mi video. O sea, ellos me decían, ¿lo puedo subir? Y yo, claro, ¿te das cuenta cómo funciona ya bien todo detrás? Pero en ese momento me dicen, déjalo. O sea, lo que queríamos era esta atracción de gente, que llegara gente, que tuvieras visibilidad. No hay publicidad mala, órale. Y ahí pues se vuelve este segundo proceso de enfrentarte con 500 comentarios y como buena mercadóloga dije, de aquí para el cielo. O sea, lo único que puedo hacer con esto es monetizar. Y creé mi merch, creé mi marca registrada, empecé a hacer playeras, calcetas y eso en la comunidad que sí lo entiende. Se hizo pues también viral para ellos y todo el mundo me escribe que quiere su camiseta, que quiere su todo, porque de alguna manera los que, por ejemplo, me defendían eran un porcentaje muy chiquito, es un nicho. Y el resto de la gente que no tiene ni idea, que nomás ve los 5 o 10 segundos y que obviamente es lo que... Y ayudó mucho también a atraer gente a mis clases, a crecer yo como marca personal, a entender muchísimas cosas, pero sí fue un trabajo muy grande de introspección, porque pues habían comentarios, con muchos me reía, pero habían unos que me dolían, porque había gente muy grosera. Al final, como que lo que me daba paz en los comentarios es decidí verlo como de alguna manera, si lo tomé otra vez a introspección. Si te choca, te checa. Entonces me metí al comentario, ok, ¿por qué me está chocando este comentario? No sé, a lo mejor había puesto algo e incluía algo de mi físico. Y decía, sí, es que ¿para qué hacen tanto cardio si se ven aguados? Entonces conectaba con una herida mía del pasado y por eso ese me dolía. No me dolía en el que decían a lo mejor, ay, qué speech tan tonto, porque yo estaba muy segura de mi speech. No era una herida, sino al contrario, es algo que yo veo el valor en eso. Entonces empecé a detectar por qué me pegaban los comentarios y lejos de verlo por la persona, lo veía por las heridas o por las fortalezas que yo tenía. Y lo volví un proceso de introspección también para sanar. Como, ok, ya suelta un poquito tu físico, o sea, suelta un poquito este lado de querer verte siempre como la coach perfecta, porque yo decía, ¿por qué se viralizó en el que no me gusta cómo me veo? ¿Sabes? O sea, entonces quítate este lado de querer ser la coach perfecta, de verte siempre marcadísima, de verte siempre tal, suéltalo, o sea, vale más lo que sintieron en la clase, vale más lo que dijiste, vale más esta parte de poder. Y se volvió un trabajo otra vez de introspección muy, muy poderoso. Pero que tampoco lo que hiciste fue bloquear y decir, no me refiero a bloquear a la gente, sino bloquearte y decir, yo no leo nada. Ajá, no voy a leer, ¿no? Yo hasta no nos contestaba, jajaja, sí, qué risa. O sea, porque estaba de acuerdo en muchas de las cosas que decían. O sea, si lo ves de lejos, hay cosas en las que hasta yo estaba de acuerdo. O sea, el speech en ese momento, como lo decía, la manera en que suena mi voz, hay cosas muy chistosas dentro de... Sí. O sea, no me voy a poner a pelear algo que para mí es evidente, pero sí me doy cuenta, o sea, sí me daba cuenta que para mí era más fácil reírme de los comentarios en los que yo me sentía muy segura. ¿Qué me dolía? En lo que yo traía una herida. Y no me llegué a pelear con nadie, solamente hubo una persona con la que sí dije, ¿por?
porque me empezó a repostear mis videos, pero con groserías y súper grosera de que esta niña es una pendeja, no sé qué. Pues y solo le dije... Imagínate todo el problema que traía, o sea... O sea, nada más le dije, no me molesta que no te guste mi contenido. Solo no comparto, o sea, solo no entiendo por qué tienes que ser grosera. Y la respuesta era una grosería, me imagino. Una grosería. Pero te metías al perfil y viva la vida, sí, amor y paz, cuidemos la naturaleza. Y yo, ¿qué? O sea... No, y aparte es muy fácil esconderse detrás de un perfil, o sea, una máscara digital que tiene la gente, que le da valor a insultar, que le da valor a poner groserías, que le da valor a jugar un personaje, que le da valor a sacar realmente los problemas internos, porque lo que escribes es lo que eres tú, ¿no? O sea, si escribes insultos y dices groserías porque es lo que eres. Oye, qué bárbaro, Loli, qué bárbaro. Oye, y platícanos ahorita, tienes este tema de The Shift, que tienes una tribu, comunidad que te sigue y que obviamente estás buscando también evolucionarla, ¿no? Sí, lo que todavía todo está como en pañales. En pañales, en masking tape, por más que he usado ese nombre para los retos y para otras cosas, creo que todo debe de crecer. Sí, o sea, porque también es muy válida la decisión de decir hasta aquí. O sea, me sirvió, lo puedo transformar en algo más, me puedo dirigir a esto, pero otra vez en esta introspección que he hecho en estos últimos meses, todo me encaminaba otra vez a crecer The Shift. Y creo que ahorita es como que me entrevistas en un momento que todavía hay un question mark gigante en la historia de The Shift. Me encantará ver si hay una parte 2 con esto, que confío en que sí. Pero creo que cuando quieres algo y buscas el cómo sí, sin darte cuenta, toda la vida has estado preparado para eso. A veces no es el timing, a veces sí. Y lo único que ahorita traigo con The Shift es una idea. Y esta idea, honestamente, creo que es muy poderosa. ¿Por qué la veo como poderosa? Porque yo soy coach y yo veo la capacidad que tiene un coach de transformar. Y estoy segura que lo vive cualquier persona en la industria de bienestar. Un psicólogo, una nutrióloga, un maestro, un asesor de finanzas. Todos de alguna manera son como estos coaches de personas que están buscando sanar, mejorar, sostenerse, lo que sea, en esa área. Y me ha tocado ver mucho cómo se puede como que hacer esto de crear a tu comunidad, de crear a tu secta, de empoderarte como marca personal, pero hoy en día las herramientas que hay siento que no te permiten monetizar con eso. ¿Por qué? Por ejemplo, yo, que soy un nicho súper chiquito, indoor cycling, me meto a YouTube. Me podrá ver gente, pero de aquí a que yo llegue a un canal de 1 millón... No. Es muy difícil. Mi hermano habla de finanzas. Es un tema que necesita cualquier humano. No todos necesitan indoor cycling. No es algo que necesiten todos. Es algo que principalmente va a necesitar la persona que lo consume. That's it. Entonces, ahorita yo lo veo como para un coach de un área, o llamémoslo un creador de wellness, de cualquier área, muchas veces es muy difícil monetizar. Tendrían que irse a invertir en su página, generar tracción, a llegar a las personas correctas, a invertir muchísimo para llegar al usuario. Tener un flachazo de volverte viral. Y también está la parte de que, aparte de que es muy costoso, pues compites aisladamente con todo, con un mar, con un océano de posibilidades. A mí me gustaría unir ese mar de posibilidades y que pueda monetizar ya este creador desde un inicio, sí compartiendo cosas tal vez gratis, pero que sea muy fácil tener este acceso donde tú puedas llegar porque quiero sanar a... Es más, ni vamos a hablar de indoor cycling. Me duele la espalda. Mi coach de fisioterapia da sus cursos en The Shift. Ok, me meto a The Shift y internamente ahí es donde puedo a lo mejor llegar, suscribirme a su canal o consumir su contenido gratis, o ahí mismo que me redirija a agendar mi consulta. O, oye, pues a mí también de repente se me antoja correr. Aunque me duele la espalda, no voy al gym, pero me gusta correr. Pues aquí también me encuentro un running club o a un coach que da
running, o me encuentro gente en mi ciudad, de mi comunidad, con la que puedo conectar de manera digital, pero que los puedo ver también de forma presencial. Entonces, aún es algo que está en ideas. Me encantaría que ya fuera algo que se pudieran meter tal cual. Si se meten, ahorita van a encontrar muchas clases de indoor cycling. Eso te iba a decir, hoy ya funciona, ya pueden buscar ustedes de Chieftain. Hoy ya funciona, hay varias clases. La fortaleza más grande ahorita sí es indoor cycling, pero si están viendo esto ya en 2026, tal vez ya haya más. Si lo están viendo en 2027, tal vez o ya no exista más, o muchísimo más. Sin duda, muchísimo más. El tiempo nos va ganando. Era una plática de 15 minutos. Ya llevamos un buen. Ayúdanos a cerrar. Déjale un mensaje, porque aparte creo que ustedes los terminan viendo tanto como motivadores, pero sí los ven más como el maestro de educación física que me va a ayudar a sentirme bien. Pero que aparte, porque muy pocos lo conocen, dense la oportunidad de ir. Dense la oportunidad a una. Vivan la experiencia. Sí. Yo la viví, es padre. Escríbanme, yo les regalo una clase en Connect. Yo estoy dando clases ahorita en Connect. Perfecto, entonces lo vamos a sacar rápido. Studio. Lo vamos a sacar rápido el video. Hay más allá de simplemente llegar a hacer ejercicio. Vale mucho la pena lo que los coaches transmiten, porque aparte, yo sé que es un problema. Luego los pelean porque todos quieren ir a la clase de tal este coach. Oye, hay 5 más. No. Son muy buenos todos en Connect, eso es verdad. Sí, acaban de abrir su disciplina de train, que es fuerza. Entonces, pues quien no le guste hacer solo cardio puede ir a fuerza, y de verdad yo estoy rayada. Está muy, muy padre train. Qué padre. Entonces, vivan la experiencia. A ti te va a gustar, que ya vi que andas bien fuerte. Vivan la experiencia, gracias. Vivan la experiencia para que al final no sea una crítica sin conocer, ¿no? Porque aparte termina siendo eso. Hablas y dices y criticas sin haberlo vivido. Yo lo viví, la verdad me gustó, pero como que no sé, ¿no? Me doy más de ir al gimnasio, hacer otras cosas. Pero sí está padre la experiencia, o sea, es que la barrera de entrada más grande es que todo es al ritmo de la música. Sí. Entonces, no es como correr, pues corres a como has corrido toda tu vida, tal vez un poquito más rápido, tal vez más distancia. Fuerza, pues vas, agarras unas pesas, luego unas más grandes, luego te corrigen postura, luego nuevo ejercicio. Aquí la barrera de entrada más grande es que es con ritmo, pues una clase rítmica. Pero he visto los peores casos ser unos grandes cracks, así que solo es cuestión de constancia en lo que entiendes, cómo se une lo que haces a la música. Todo es muy musical. Y a la parte de motivacional, ¿no? Que también ayuda mucho a que pero ustedes... Pero eso no lo tienes que entender. Eso solo llegar con el corazón abierto. Sí, eso lo vives. Oye, déjanos un mensaje final. Ahora sí, toda esa cámara es tuya. Mándale un mensaje a tus seguidores, a tu tribu, a tus haters, a toda esa gente, porque aparte tiene mucho. Ahorita al final nos das tus redes sociales para que te sigan. Pero déjanos un mensaje. Creo que ha sido muy bonita esta plática. Yo no le llamo entrevista, ha sido muy bonita esta plática. Es muy padre también el sentirlo, porque te lo decía al inicio, pensé que me iba a topar con un personaje. Pensé que me iba a topar con alguien de que, bueno, en redes sociales es una cosa, pero tuvimos una plática muy padre antes de, y todo ha sido súper congruente. O sea, no hay de que aquí hubo un pedacito donde no había congruencia con lo que me decías, ¿no? Y tener esa experiencia de vida, todo lo que has vivido en muy poco tiempo, la verdad que te felicito. Muy, muy padre la parte de resiliencia, muy, muy padre la parte de la crianza, porque esto tiene que ver con esto. O sea, toda la parte de la enseñanza que tuvimos de niños con los aprendizajes buenos, malos, nos fueron formando y nos siguen formando en el tiempo, y que la verdad que un súper caso de éxito el que tienes. Eres tabasqueña, qué bueno que estás en nuestras tierras, se nos vas a ir, te toca estar viajando, pero ya no quiero yo hablar. Esa cámara es tuya. Nos vamos a llevar al Miss Universo también. Ah, sí, ya sé. Ahorita somos noticia. Ya no siempre somos noticia mala. También somos noticia muy buena. Hay aquí un mar de... Pues creo que yo lo único que podría decir es que confíen en su esencia y confíen en su magia. Al final creo que nuestra historia de vida y las habilidades que tenemos como que terminan teniendo sentido de alguna manera. Y a veces queremos justificar esas ideas y justificar esos sueños y ponerles como que una curita y dejarlos ahí, que no se muevan porque no queremos sentir, o porque no nos atrevemos, o porque nos da miedo, o porque nos van a juzgar. Pero creo que a veces queremos justificarlo tanto en vez de dejarlo ser tan natural a como siempre ha sido. Y si ya lo traes de manera innata, explóralo, explótalo, porque a eso venimos a la vida, a vivirla. Loli, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Yo ya me la sé, ya le dije que las stalkeé. ¿Dónde te encontramos en redes sociales para que ahí nuestro amigo editor ponga todas tus redes sociales? Claro que sí. Estoy como @LoliNievesR.
Pueden también seguir a The Shift como @The Shift guión bajo. Son cuatro. 4. Y yo también tengo un podcast. Está igual muy enfocado a coaches. Si eres coach o quieres crecer más como en el área o en la industria wellness, también te puedes ir para allá. Se llama Chismito de Shifters. Sí, ese sí lo vi, sí vi un capítulo padrísimo. Pues de nuevo, Loli, muchísimas gracias por tu tiempo. El mejor de los éxitos. Estoy sin duda de que obviamente lo que viene para The Shift y lo que viene para tu vida personal va a estar llena de éxitos, porque el camino sí lo dice y aparte lo tienes súper declarado, súper positiva, muy buena vibra, no lo sienten. Y creo que sí lo pueden sentir después luego de estar viendo el video y de escucharte, pero muy buena vibra, muy positiva. La verdad que el mejor de los éxitos. Una vez más, gracias. Y aquí tienes la puerta abierta. Creo que en poco tiempo podemos platicar ahora de lo que vino después, de qué ha pasado, porque aparte, qué bárbaro, traes una historia larguísima en muy poco tiempo y estoy seguro que todavía vas a construir una mejor. De nuevo, muchísimas gracias a todo el corazón, muchísimas Loli. Y tienes la puerta abierta aquí. Pues ya saben, Loli Nieves R, la pueden seguir en sus redes sociales. A nosotros también, a ella coméntenle, ya está acostumbrada. Ya escucharon que si contesta y si lo lee. Pero si no les contesta y no les lee, aquí nos pueden poner comentarios, te vamos a robar ahí también. Te vamos a robar y ya saben, cuídense. Esto es un tema de equilibrio. El tema de wellness no es solamente hacer ejercicio, sino hay una parte mental, una parte emocional y una parte obviamente de nutrición. Entonces, si ustedes con esos 4 pilares los tienen bien, si tú tienes el equilibrio en tu vida laboral, sentimental, de pareja, de familia, de padre, de hijo, y la complementas trabajando en ti, que es lo que muchas veces no hacemos. Nos preocupamos mucho más por los demás que preocuparnos por nosotros, y nuestra alimentación, nuestra salud mental y nuestra salud física la dejemos de un lado. Hay caminos como The Shift, hay gente como Loli que sigue caminando para que ustedes puedan estar entendiendo y también ayudando a sanar esas heridas que no son fáciles. La mayoría de veces nosotros decimos, Loli, oye, yo puedo solito, yo puedo solo, yo veo cómo yo siempre he salido adelante, y a veces necesitamos una palabra de aliento, leer una frase, que alguien nos escuche. Hay muchos caminos y hoy estoy seguro que ustedes aprendieron algo. Hay caminos para sanar, hay caminos para aprender, hay caminos para cuidarnos, y casi todos están aquí frente de mí, Así que ustedes pueden bajar de Shift, pueden seguirla en sus redes sociales y darle me gusta y me encanta y compartir este contenido. Gracias a todos, hasta luego.